El poder del dominio emocional, sabiduría estoica para una vida imperturbable. Introducción, la fortaleza silenciosa. Existe una fuerza silenciosa oculta en los momentos en que elegimos no reaccionar. En un mundo que premia la indignación, la impaciencia y la impulsividad, la capacidad de permanecer sereno, de sentir sin ser dominado por los sentimientos, se ha convertido en un arte olvidado. Los antiguos estoicos nos enseñaron que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. Y sin embargo, ¿cuántas veces entregamos nuestra paz a los ruidos del mundo, a una palabra descuidada, a una incomodidad pasajera? Hoy es una invitación a recordar que la libertad no proviene de controlar la vida, sino de controlar nuestra respuesta ante ella. No se trata de suprimir emociones, sino de dominar ese espacio entre lo que sucede y lo que elegimos hacer después. En ese espacio reside tu poder. En ese espacio te vuelves inquebrantable. Si este viaje resuena contigo, te invito a acompañarme mientras redescubrimos la verdadera fortaleza que se esconde en el poder de no reaccionar. Este no es un camino para los que buscan respuestas fáciles o soluciones instantáneas. Es un sendero para quienes anhelan algo más profundo, una paz que ninguna circunstancia externa pueda arrebatar. En las páginas que siguen, exploraremos juntos ese terreno interior donde se libran nuestras batallas más importantes. Aprenderemos a reconocer nuestros gatillos emocionales, a escuchar el lenguaje del cuerpo, a crear ese espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta. Cultivaremos la presencia, la autoconciencia y la compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Este no es un libro sobre cómo evitar el dolor. La vida trae consigo sufrimiento, desafíos y pérdidas inevitables. Este es un libro sobre cómo atravesar esas experiencias sin perder tu centro, sin abandonar tu paz, sin olvidar quién eres realmente. Te invito a leer estas páginas no como un observador pasivo, sino como un participante activo. Cada principio que exploremos es una invitación a la práctica. Cada reflexión es una puerta hacia una forma diferente de estar en el mundo. Y cada momento de conciencia es una victoria, por pequeña que parezca. Comencemos juntos este viaje hacia el dominio emocional, hacia una vida que permanece imperturbable incluso cuando las tormentas arrasan a su alrededor. No porque seas insensible al viento, sino porque has aprendido a convertirte en el ojo silencioso de la tormenta. Capítulo 1. La naturaleza de las emociones. Las emociones son mensajeras. No son enemigas a vencer ni fuerzas a suprimir. Son información, energía en movimiento, señales que conectan tu mundo interior con el exterior. En nuestra sociedad moderna, tendemos a categorizar las emociones como positivas o negativas, pero esta simplificación nos aleja de su verdadero propósito. El miedo, ese visitante incómodo que todos intentamos evitar, no es tu enemigo. Evolutivamente, surgió para protegerte, para alertarte de peligros, para preparar tu cuerpo ante amenazas reales. La ira, a menudo demonizada, te muestra límites violados, injusticias que no deberías tolerar, valores que necesitan defensa. La tristeza, ese visitante silencioso, te conecta con lo que has perdido, con lo que valoras, con tu propia humanidad. Cada emoción tiene una función, un mensaje, una sabiduría inherente. El problema no radica en sentirlas, sino en cómo nos relacionamos con ellas. Cuando desconocemos su lenguaje, cuando las tememos o las reprimimos, es entonces cuando se convierten en fuerzas que nos controlan en lugar de señales que nos informan. Los estoicos comprendieron profundamente esta distinción. Contrario a la creencia popular, no abogaban por la supresión emocional. Como expresó Séneca, no se trata de no sentir, se trata de no ser perturbado por lo que sentimos. Esta es la diferencia crucial, sentir sin ser arrastrado,
experimentar sin identificarse completamente, observar sin fusionarse. Imagina tus emociones como olas en el océano de tu conciencia. No puedes impedir que surjan, eso sería ir contra la naturaleza misma del océano. Pero puedes aprender a navegar esas olas, a mantenerte estable mientras se elevan y caen. Puedes convertirte en el observador sereno de la tormenta en lugar de ser la tormenta misma. Esta diferencia, entre sentir y ser controlado por lo que sientes, es el fundamento de todo dominio emocional. Es el primer paso hacia una vida donde las emociones enriquecen tu experiencia en lugar de dictarla. La práctica comienza con una simple pregunta: ¿estoy sintiendo esta emoción o me he convertido en ella? Cuando la ira surge, ¿eres la ira o eres quien la observa? Cuando el miedo aparece, ¿te conviertes en miedo o puedes reconocerlo como una experiencia pasajera dentro de un espacio más amplio de conciencia? Este sutil pero profundo cambio de perspectiva, de identificación a observación, es donde comienza la libertad. No es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. Es una práctica, un entrenamiento, un retorno constante a ese espacio de testigo consciente. En los momentos de calma, practica notar tus estados emocionales sin juzgarlos. Simplemente di: ahora hay alegría presente, ahora hay inquietud presente, ahora hay irritación presente. Observa cómo estas experiencias surgen, permanecen por un tiempo y luego se disuelven, como nubes pasando por el cielo de tu conciencia. Y cuando las tormentas emocionales intensas lleguen, como inevitablemente lo harán, recuerda que tú eres el cielo, no la tormenta. Las nubes, por oscuras y amenazantes que sean, no pueden dañar al cielo. Pasan a través de él, pero nunca se convierten en él. Esta es la naturaleza de tus emociones. Son visitantes, no residentes permanentes. Son mensajeras, no definidoras de tu esencia. Son experiencias a través de ti, no la totalidad de quien eres. Comprender verdaderamente esto no es meramente un ejercicio intelectual. Es una realización vivencial que transforma fundamentalmente tu relación con toda tu vida emocional. Es el primer paso en el camino hacia una libertad interior que nadie puede quitarte. Capítulo 2. Descifrando tus gatillos emocionales. Cada reacción emocional que tenemos es un mensajero. Llega cargando una historia. No siempre sobre el momento presente, sino frecuentemente sobre algo mucho más antiguo, algo que dejó su huella en nosotros cuando éramos demasiado jóvenes, demasiado vulnerables para defendernos. Para comenzar verdaderamente a dominar tus emociones, debes convertirte primero en un estudiante cuidadoso de ti mismo, aprendiendo a leer estas señales emocionales como antiguas cartas escritas en el paisaje de tu memoria. Piensa en la última vez que reaccionaste de forma exagerada. Quizás alguien criticó tu idea y, antes incluso de que tuvieras tiempo de pensar, la ira surgió en ti como una marea. O tal vez alguien te ignoró, y el dolor que sentiste fue más agudo de lo que la situación parecía merecer. En esos momentos, el presente es solo la superficie. Debajo hay historia. Están los momentos de la infancia en que no te sentiste escuchado, las traiciones que te enseñaron a proteger tu orgullo, los miedos que nunca expresaste en voz alta. Estos son tus gatillos emocionales, los guiones invisibles que dirigen tus reacciones sin pedir tu permiso. Los estoicos entendían esto íntimamente. Marco Aurelio escribió: si te perturba alguna cosa externa, no es esta cosa la que te perturba, sino tu juicio acerca de ella. Y estos juicios, ¿de dónde vienen si no de nuestras experiencias más profundas y formativas? Para ganar control sobre nuestras vidas emocionales, debemos dejar de ver nuestras reacciones como accidentes aislados y empezar a verlas como las puntas visibles de estructuras invisibles dentro de nosotros. Este trabajo comienza con la conciencia, sin juicio, sin culpa.
Simplemente empieza a observarte. Cuando surja una emoción fuerte, haz una pausa. Pregúntate, ¿a qué estoy realmente reaccionando? ¿Es solo esta situación o algo más? Nota los patrones. Quizás la crítica consistentemente te hiere más de lo que debería. Tal vez ser dejado de lado o malinterpretado conecta con una soledad antigua que creías haber superado. Estos no son signos de debilidad. Son invitaciones a conocerte más profundamente. La autoconciencia es el puente entre ser controlado por tus emociones y dominarlas. Imagina entrar en una habitación oscura llena de obstáculos. Sin luz, tropiezas y caes a cada paso. Pero cuando enciendes la luz, cuando llevas conciencia a lo que hay en la habitación, te mueves con propósito, con claridad. Ya no culpas a la oscuridad. Simplemente la navegas con sabiduría. Y aquí reside una sutil verdad estoica. No se trata de eliminar todos los gatillos emocionales. Se trata de verlos claramente para que ya no tengan poder sobre ti. Epicteto enseñó que los acontecimientos en sí mismos son neutrales. Son nuestras interpretaciones, nuestros apegos, nuestras viejas heridas las que les dan peso emocional. Cuando descubres el origen de tus gatillos, das el primer paso hacia la neutralidad, hacia la libertad. Este viaje no ocurrirá en un solo día. Es la práctica diaria de observación, reflexión y compasión hacia ti mismo. A veces detectarás el gatillo antes de que explote. A veces no. Eso es parte del proceso. Pero cada momento de conciencia es una victoria. Cada revelación es un ladrillo colocado en los cimientos de tu resistencia emocional. Pregúntate a menudo, ¿dónde comenzó esta reacción? ¿Es realmente sobre ahora o estoy llevando una historia antigua a este momento? Con el tiempo, descubrirás que las olas emocionales que antes te derribaban comienzan a perder su fuerza. Te mantendrás más firme, no porque la vida sea más fácil, sino porque eres más fuerte. Comprender tus gatillos emocionales no se trata de volverte insensible. Se trata de volverte libre. Libre para sentir sin ser dominado. Libre para responder sin estar atrapado. Libre para vivir sin cargar los fardos invisibles de un pasado al que ya no le debes nada. Esta es la revolución silenciosa dentro de ti. El primer paso en el camino hacia una paz inquebrantable. Capítulo 3. El cuerpo como mensajero. Antes de que la mente tenga tiempo de formar un pensamiento, el cuerpo ya ha hablado. Mucho antes de que te digas a ti mismo estoy enojado o estoy ansioso, tu cuerpo está susurrando la noticia, un latido acelerado, una repentina opresión en el pecho, una tensión que se acumula en los hombros, una respiración superficial que ni siquiera te habías dado cuenta que estabas conteniendo. El cuerpo es el primer mensajero de la emoción. Y si aprendes a escucharlo con atención, se convierte en tu aliado más leal en el dominio emocional. Muy a menudo vivimos desconectados de nuestros propios cuerpos, perdidos en pensamientos, apurados entre tareas. Apenas notamos las sensaciones físicas que surgen y caen dentro de nosotros durante todo el día. Pero cada emoción, cada oleada de sentimiento, tiene una firma física. La ira puede tensarte la mandíbula. La ansiedad puede agitarse en tu estómago. La tristeza puede pesar en tu pecho como una piedra. Estas sensaciones no son accidentes. Son alarmas, suaves al principio, más fuertes si se ignoran, diseñadas para llevar tu conciencia de vuelta a ti mismo. Los estoicos creían en entrenar la mente a través de la observación. Hablaban menos sobre el cuerpo directamente, pero sus prácticas reflejan un profundo respeto por la autoconciencia en todas sus formas. Marco Aurelio a menudo escribía sobre observar su propia mente como si estuviera a distancia, observando sus movimientos sin juzgarlos.
Hoy entendemos que la verdadera observación debe comenzar no solo en la mente, sino en el cuerpo, el lugar mismo donde nacen las reacciones. Notar el cuerpo es el comienzo de reclamar la pausa sagrada entre el estímulo y la respuesta. En lugar de ser arrastrado por la ira, el miedo, los celos o la tristeza, sientes la primera ondulación. Reconoces, algo está sucediendo dentro de mí. Y en ese reconocimiento, abres una puerta. Una puerta donde vive la elección. Una puerta donde ya no eres prisionero de tus instintos, sino un participante activo en tu experiencia. Cuando una situación despierta emoción en ti, entrénate para revisar primero hacia adentro. En lugar de lanzar una respuesta defensiva, respira en la tensión que sientes. En lugar de retirarte en resentimiento silencioso, coloca suavemente una mano sobre tu propio pecho y nota el latido del corazón. Reduce la velocidad. Pregúntate, ¿qué me está diciendo mi cuerpo antes de que mi mente intente explicarlo? Esta práctica de conciencia corporal es simple, pero no fácil. Exige presencia. Exige paciencia. Exige la voluntad de sentir la incomodidad sin huir de ella. En muchos sentidos, el cuerpo es más honesto que la mente. La mente puede racionalizar, negar, distorsionar. Pero el cuerpo dice la verdad claramente. Si te sientes inseguro, tus músculos se tensarán. Si te sientes invisible, tu respiración se volverá superficial. Estas señales no son debilidades a superar. Son invitaciones a un entendimiento más profundo. Y con la comprensión, viene la elección. Si notas tu cuerpo lo suficientemente temprano, puedes intervenir. Algunas respiraciones lentas y profundas pueden suavizar la tormenta antes de que explote. Relajar conscientemente tus hombros puede enviar una señal de seguridad de vuelta a tu sistema nervioso. Reducir tu respiración puede romper la espiral ascendente del pánico antes de que te consuma. El dominio no significa que nunca sientas estas olas. Significa que aprendes a surfearlas en lugar de ahogarte en ellas. Séneca dijo una vez, sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Gran parte de ese sufrimiento se amplifica porque perdemos las primeras advertencias del cuerpo y dejamos que nuestra imaginación corra sin control. Pero si te anclas primero en la sensación, en lo que es real ahora mismo, despojas a la emoción de gran parte de su impulso destructivo. Te anclas en el presente, donde la claridad todavía es posible. Imagina tu cuerpo como un sistema de alerta temprana emocional, una brújula viviente que te avisa de las tormentas antes de que se formen por completo. Cada señal es una oportunidad para elegir un camino diferente, para dar un paso atrás, para respirar, para responder desde la sabiduría en lugar del reflejo. Esto no es represión. No es evitación. Es la forma más elevada de respeto emocional, escuchar completamente antes de actuar. Con el tiempo, esta práctica se vuelve segunda naturaleza. Te moverás por el mundo con una nueva sensibilidad. No hipersensibilidad, sino conciencia. Notarás el destello de ira antes de que se convierta en furia. La tensión de la ansiedad antes de que se convierta en parálisis. Y porque lo notas, puedes navegar. Puedes elegir la paciencia sobre la impulsividad, la calma sobre el caos, la claridad sobre la confusión. Notar el cuerpo no es una práctica pequeña. Es el fundamento de todo control emocional. Porque sin la capacidad de sentir nuestro paisaje interior con claridad, estamos eternamente a merced de vientos externos. Domina las señales de tu cuerpo y comienzas a dominar las tormentas de tu vida. Capítulo 4. El espacio sagrado entre estímulo y respuesta. Existe un momento tan breve, tan sutil, entre el estímulo y la respuesta. Una fracción de tiempo donde vive la libertad. La mayoría de las personas lo pierden.
Pasan directamente de sentir a reaccionar, como una chispa que encuentra hierba seca. Pero la mayor fortaleza que podemos cultivar es la capacidad de encontrar ese espacio, expandirlo y vivir dentro de él. Aquí es donde comienza el dominio. No en suprimir la emoción, no en negarla, sino en aprender a elegir nuestra acción en lugar de ser esclavizados por el impulso. El mundo a menudo elogia las reacciones rápidas. Sé rápido. Sé agudo. Responde inmediatamente. Pero la sabiduría, la verdadera sabiduría, se mueve de manera diferente. No se apresura. No se encoge. Espera, escucha y solo entonces responde. Los estoicos entendieron esto de manera atemporal. Epicteto enseñó que si bien no podemos controlar los acontecimientos externos, siempre podemos controlar nuestro juicio sobre ellos. Ese juicio ocurre en la pausa. Sin ella, no somos más que marionetas tiradas por los hilos de las circunstancias. Crear una pausa no es fácil al principio. Nuestra biología está programada para la velocidad, lucha, huida, congelamiento. Cuando nos sentimos amenazados, menospreciados, avergonzados, el cuerpo se inunda de energía preparándonos para actuar. Este instinto alguna vez salvó vidas. Hoy arruina conversaciones, carreras, relaciones. En el mundo moderno, no son los más fuertes quienes prosperan, sino aquellos que pueden respirar a través de la primera ola de emoción y elegir una respuesta que se alinee con sus valores más elevados, no con sus sentimientos momentáneos. ¿Cómo construimos esta pausa? Comienza con la práctica más simple. Respira. Cuando sientas que surge una emoción, no hables, no actúes, solo respira. Una respiración lenta y consciente interrumpe la reacción en cadena de la impulsividad. Envía una señal a tu sistema nervioso de que no estás bajo amenaza inmediata, que hay tiempo, que estás lo suficientemente seguro para pensar. Junto con la respiración viene la reflexión. Mientras inhalas y exhalas lentamente, pregúntate en silencio, ¿qué estoy a punto de hacer? ¿Es necesario? ¿Es amable? ¿Es sabio? Estas preguntas crean la distancia suficiente entre tú y la emoción para que puedas verla claramente. No como un maestro al que debes obedecer, sino como un mensajero que puedes elegir atender o liberar. Al principio, se sentirá antinatural. El impulso de reaccionar rápidamente es fuerte, condicionado por años de hábito. Podrías sentirte tonto tomando una respiración en lugar de responder inmediatamente. Podrías sentirte vulnerable haciendo una pausa cuando todo dentro de ti exige acción. Pero con el tiempo, descubrirás que surge un tipo más profundo de fortaleza. El tipo que no puede ser provocado. El tipo que permanece enraizado incluso cuando los vientos de la ira, el miedo o la vergüenza soplan con fuerza. Marco Aurelio lo captó perfectamente: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Nota que no dice que encontrarás debilidad. La fuerza se encuentra en la contención, no en la reactividad. Está en el rechazo silencioso a ser arrastrado por emociones pasajeras donde descubrimos el centro inamovible dentro de nosotros mismos. Esta práctica de hacer una pausa no se trata de volverse pasivo. No se trata de permitir que otros te pasen por encima o de permanecer en silencio cuando se necesita acción. Se trata de elegir tu acción conscientemente. A veces, después de hacer una pausa, aún puede ser necesario hablar con firmeza para defender un límite, para afirmar tus necesidades. Pero la diferencia es que actuarás desde la claridad, no desde el caos, desde el principio, no desde el pánico. Imagínate como un músico. Cada nota importa, pero también los silencios entre las notas. Sin la pausa, la música se convierte en ruido. Tu vida es igual. Cada palabra que pronuncias,
cada acción que tomas, es parte de una canción que estás componiendo. Una canción de carácter, de integridad, de dominio. Las pausas no son vacío. Son donde se crea el significado. Y así, entrénate, suave y pacientemente, para vivir en la pausa. Comienza pequeño. Cuando te sientas molesto por un comentario, haz una pausa. Cuando el miedo te agarra después de un error, haz una pausa. Cuando el orgullo te tienta a arremeter, haz una pausa. Incluso una respiración profunda, incluso un segundo de reflexión, puede cambiar toda la trayectoria de un momento, a veces, de una relación, de una carrera, de una vida. Con el tiempo, la pausa crecerá. Lo que una vez se sintió como un esfuerzo imposible se convertirá en un ritmo natural. No serás esclavo de cada sentimiento que pasa por ti. Serás libre. Libre para elegir. Libre para responder. Libre para permanecer en paz incluso cuando el mundo a tu alrededor está perdiendo la suya. Crea la pausa. Vive en ella. Protégela. Porque en ese pequeño espacio sagrado entre el estímulo y la respuesta, tienes la llave de una vida inquebrantable. Capítulo 5. La práctica de la presencia. A menudo pensamos en la atención plena como algo distante, casi sagrado, una práctica reservada para retiros silenciosos, para cojines de meditación, para momentos robados del apresuramiento de la vida diaria. Pero la verdad es mucho más simple y mucho más profunda. La atención plena no es un evento al que asistes o un ritual que realizas. Es una forma de ser, una forma de respirar, caminar, comer, hablar, donde la presencia se convierte en el hilo que teje significado a través de incluso las acciones más pequeñas. En su esencia, la atención plena es la práctica de volver, una y otra vez, a la realidad de la hora. Es notar tu vida a medida que se despliega, en lugar de perdértela mientras persigues pensamientos sobre el pasado o preocupaciones sobre el futuro. Los estoicos, aunque nunca usaron la palabra atención plena, encarnaron plenamente este espíritu. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se recuerda a sí mismo una y otra vez volver a la tarea en cuestión, permanecer arraigado en el presente, actuar con plena atención e integridad sin importar cuán pequeño sea el acto. Y sin embargo, ¿con qué frecuencia derivamos? ¿Con qué frecuencia vivimos días enteros en una bruma de automatismo, haciendo movimientos sin verdadera conciencia, comiendo sin saborear, escuchando sin oír, hablando sin intención? En estos momentos, la vida misma nos pasa de largo. No porque se mueva demasiado rápido, sino porque no estamos realmente allí para encontrarla. Para reclamar tu mente, para comenzar a dominar tus respuestas emocionales, primero debes reclamar tu atención. Practicar la atención plena en la vida diaria es el arte de hacer precisamente eso. Comienza con invitaciones simples. Cuando comes, come. Nota los sabores, las texturas, el movimiento de tu mano hacia tu boca. Cuando caminas, camina. Siente el suelo bajo tus pies, el ritmo de tu respiración, la forma en que el aire roza tu piel. Cuando hablas, habla. Escucha completamente a ti mismo y al otro sin preparar tus próximas palabras en tu mente. Cada acción ordinaria contiene en sí misma la oportunidad de una presencia extraordinaria. El poder de la atención plena no está meramente en calmar la mente, aunque eso también sucede, sino en agudizar la percepción, en permitirte notar el destello naciente de ira antes de que se convierta en fuego, captar el comienzo sutil de impaciencia, de tristeza, de orgullo, antes de que te arrastren a acciones que podrías lamentar. La atención plena es el fortalecimiento lento de tu observador interno, la parte sabia de ti que puede dar un paso atrás, ver con claridad y elegir conscientemente. Es tentador creer que tal conciencia requiere más tiempo, más espacio, más silencio del que la vida moderna permite.
Pero la atención plena no se trata de agregar algo nuevo a tu día. Se trata de cambiar la calidad de lo que ya está allí. Lavar platos puede ser atención plena. Escribir un correo electrónico puede ser atención plena. Sentarse en el tráfico puede ser atención plena, si estás completamente allí en lugar de perdido en resentimiento o preocupación. Séneca dijo una vez, la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin dependencia ansiosa del futuro. Eso es atención plena, el arte de hundirse en la riqueza del momento presente sin exigir que sea diferente, sin necesitar que te prometa más. Y la atención plena no es pasividad. No es una escapatoria de los deberes o desafíos de la vida. Es un compromiso con la vida en su nivel más auténtico. Cuando estás presente, te vuelves más efectivo, no menos. Tus acciones llevan más poder porque no están diluidas por la distracción. Tus palabras cortan más profundo porque son elegidas con cuidado. Tus emociones pierden su control tiránico porque las atrapas en su infancia, antes de que reúnan un impulso imparable. El camino de la atención plena comienza con pequeñas elecciones, una respiración notada, una conversación a la que se le da plena atención, una comida comida sin pantallas, sin prisas, sin distracción. No subestimes estos pequeños actos. Como gotas de agua tallando piedra, su poder se acumula lentamente, invisiblemente, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que has cambiado. Tu mente está más clara. Tu corazón está más firme. Tu vida se siente más rica. No porque las circunstancias hayan mejorado, sino porque finalmente has llegado dentro de tu propia existencia. Y cuando llegan las inevitables tormentas de la vida, como siempre lo hacen, la atención plena se convierte en tu ancla. No detiene la lluvia, pero te impide ser arrastrado. No elimina la tristeza o la ira, pero te permite sostenerlas suavemente, verlas claramente, responder con sabiduría en lugar de reflejo. El gran secreto es este: la vida que estás buscando, la paz que estás persiguiendo, la fuerza que anhelas. No están en otro lugar esperando ser encontradas. Están aquí, en esta respiración, en este paso, en esta conversación. Siempre aquí, siempre esperando a que las notes. Practica la atención plena en tu vida diaria y descubrirás que la presencia no es solo una práctica, es un regreso a casa. Capítulo 6. El espejo interior. Conocerse a uno mismo es el comienzo de toda sabiduría. Sin embargo, en un mundo que constantemente atrae nuestra atención hacia afuera, hacia noticias, hacia ruido, hacia los movimientos interminables de los demás, volverse hacia adentro se ha convertido en un acto casi radical. La autoconciencia no es simplemente notar lo que haces. Es entender por qué lo haces. Es el arte de sostener un espejo a tu propia mente sin distorsión, sin defensa, sin miedo. La mayoría de las personas viven en reacción a sí mismas, no en relación con ellas mismas. Se mueven por el mundo arrastradas por estados de ánimo que no entienden, por deseos que no pueden explicar, por miedos que se niegan a nombrar. En ausencia de autoconciencia, las emociones no nos sirven. Nos gobiernan. Pero cuando cultivas una autoconciencia profunda, comienzas a ver que cada pensamiento, cada sentimiento, cada reacción no es un evento aleatorio, sino un hilo tejido en el tejido de tu mundo interior. Los estoicos instaban a una introspección constante. Marco Aurelio se escribía a sí mismo: cuando te levantas por la mañana, piensa en qué precioso privilegio es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Pero también pasó innumerables páginas cuestionando sus propios motivos, verificando sus propios impulsos, observando sus propios juicios. Esto no era autocrítica. Era autoclaridad. Sin claridad, la libertad es imposible. Cultivar una profunda autoconciencia comienza con una práctica simple: observación sin juicio.
Nota tus pensamientos mientras pasan por tu mente. Observa tus olas emocionales mientras suben y bajan. Cuando sientas ira, haz una pausa y observa. ¿Qué la desencadenó? ¿Qué historia me estoy contando sobre esto? Cuando sientas tristeza, siéntate con ella. ¿Dónde en mi cuerpo la siento? ¿Qué recuerdo o expectativa la está alimentando? No se trata de arreglar tus emociones. Se trata de entenderlas. Como un astrónomo estudiando las estrellas, con curiosidad, no con condena. El diario se convierte en un poderoso compañero en este camino. No el diario pulido de frases perfectas y perspicacias profundas, sino el acto crudo y honesto de plasmar tu paisaje interior en papel. Escribe tus miedos. Escribe tus frustraciones. Escribe tus sueños y tus dudas. Míralas fuera de ti mismo. Y al hacerlo, afloja su control invisible. Un pensamiento escrito es un pensamiento hecho visible. Y lo que es visible puede ser comprendido. Lo que se comprende puede ser transformado. La autoconciencia también requiere disposición para ver verdades incómodas. Es fácil notar cuando otros nos han agraviado. Más difícil notar cuando nos aferramos a la victimización. Fácil detectar la injusticia que se nos hace. Más difícil admitir cuando el orgullo nos ciega. Pero la autoconciencia profunda significa enfrentar incluso las partes de nosotros mismos que preferiríamos evitar. No con dureza, no con vergüenza, sino con una quieta y valiente honestidad que dice, esto también es parte de mí. Y porque lo veo, ya no estoy atado a ello. Séneca enseñó que ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad, porque no se le permite probarse a sí mismo. Con el mismo espíritu, nadie está más perdido que la persona que nunca mira hacia adentro. Sin enfrentar la verdad de tu propia mente, eres arrojado como un barco sin timón, a merced de cada tormenta. Pero cuando te conoces, tus fortalezas, tus debilidades, tus tendencias, tus desencadenantes, puedes dirigir tu vida con intención. La autoconciencia no es un destino. Es una práctica diaria, una conversación de toda la vida contigo mismo. Algunos días te sentirás claro y fuerte, comprendiendo tus emociones a medida que surgen. Otros días tropezarás, actuarás según viejos patrones, perderás las señales. Eso también es parte del viaje. Lo que importa no es la perfección, sino la persistencia. Cada momento de observación honesta, por pequeño que sea, fortalece tu capacidad de vivir con intención en lugar de reacción. Al cultivar la autoconciencia, también cultivas la compasión, primero por ti mismo y luego por los demás. Comienzas a ver que todos llevan sus propias luchas ocultas, sus propias guerras invisibles. Te vuelves menos rápido para juzgar, más rápido para entender. Y esta comprensión transforma silenciosamente la forma en que te mueves por el mundo. Hay una serenidad que viene de conocerte a ti mismo, una firmeza que ningún caos externo puede sacudir fácilmente. Cuando realmente te ves a ti mismo, tu luz y tu sombra, ya no puedes ser manipulado por elogios ni destruido por críticas. Te vuelves anclado en algo más profundo que la opinión, más profundo que la circunstancia, anclado en la simple e inquebrantable verdad de quién eres. Cultiva una profunda autoconciencia y ya no vivirás a merced de fuerzas invisibles dentro de ti. Te convertirás en el maestro silencioso de tu propia mente, no por la fuerza, sino por el paciente y valiente acto de ver. Capítulo 7. Nombrar las tormentas interiores. No puedes dominar lo que te niegas a nombrar. Las emociones son como olas. Se elevan, alcanzan su punto máximo, rompen. Y si no sabes qué ola estás montando, es mucho más probable que seas arrastrado por ella hacia acciones que luego lamentarás. Para cultivar el control emocional, primero debes cultivar la alfabetización emocional,
La capacidad de reconocer lo que sientes, llamarlo por su verdadero nombre y sentarte con ello sin pánico ni juicio. Suena simple. No lo es. Muchos de nosotros nunca aprendimos a nombrar nuestras emociones. Nos enseñaron a etiquetar la ira como incorrecta, la tristeza como debilidad, el miedo como fracaso. Nos enseñaron a suprimir lo que era incómodo, a descartar lo que era inconveniente. Pero la supresión no es control. La negación no es dominio. Lo que reprimimos se hace más fuerte en las sombras. Los estoicos, a pesar de su reputación de restricción emocional, no abogaban por ignorar las emociones. Abogaban por entenderlas. Séneca escribió: ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad, porque no se le permite probarse a sí mismo. Con el mismo espíritu, ningún hombre es más vulnerable que aquel que se niega a enfrentar lo que se agita dentro de él. La verdadera fortaleza no radica en fingir que eres imperturbable, sino en ver claramente cómo eres movido y elegir tu respuesta desde ese lugar de claridad. Etiquetar emociones es el primer acto de valentía. Requiere honestidad. Requiere vulnerabilidad. Requiere que digas sin titubear: esto es ira. Esto es miedo. Esto es dolor. Esto es envidia. No tienes que actuar según ello. No tienes que ser consumido por ello. Simplemente tienes que verlo. El acto de nombrar una emoción te cambia de estar dentro de la tormenta a observar la tormenta. En lugar de ser abrumado por una fuerza vaga y poderosa, puedes dar un paso atrás y decir: estoy experimentando frustración en este momento. Este pequeño cambio de identificación a observación es profundo. Tú no eres la emoción. Eres quien la está presenciando. Y presenciar crea espacio. Espacio para elegir, espacio para respirar, espacio para responder con sabiduría en lugar de impulso. Una vez que has etiquetado la emoción, el segundo paso es la aceptación. Aceptación no significa resignación. No significa que apruebas cada sentimiento o que te rindes a ser gobernado por ellos. Significa reconocer que lo que está presente, está presente. Que negar la existencia de la ira o el miedo no lo borra. Solo le da más poder oculto. La aceptación te permite trabajar con la realidad en lugar de contra ella. Y la realidad es que ser humano significa sentir una vasta, desordenada y complicada gama de emociones. Nadie es inmune. Ni los sabios, ni los disciplinados, ni los fuertes. La diferencia no radica en la ausencia de emoción, sino en la capacidad de encontrarse con ella sin ser destrozado por ella. Piensa en las emociones como patrones climáticos. Algunos días son soleados, algunos días son tormentas. No te paras afuera y gritas a la lluvia exigiendo que pare. Aceptas que está lloviendo y actúas en consecuencia, buscando refugio, moviéndote con cuidado, esperando a que las nubes pasen. Las emociones son iguales. La aceptación te permite navegar por las tormentas emocionales con firmeza y gracia. Marco Aurelio a menudo reflexionaba sobre la naturaleza de las dificultades de la vida, no como injusticias, sino como hechos. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos, escribió. Para aplicar esto a la emoción es darse cuenta de que puede que no controle lo que inicialmente siento, pero controlo lo que hago con ello. Y ese control comienza en el momento en que reconozco y acepto lo que ha surgido dentro de mí. Hay humildad en este proceso. Humildad para admitir que no siempre somos racionales, no siempre estamos compuestos, no siempre somos nobles. Humildad para admitir que somos movidos por el miedo, la ira, el deseo, la tristeza, a veces todo dentro de la misma hora. Pero también hay gran dignidad en esto, porque cuando aceptas tus emociones sin juicio, reclamas tu agencia. Ya no eres una marioneta de sentimientos negados.
Eres un participante consciente en tu propia vida interior. Practica etiquetar tus emociones suavemente. No necesitas diseccionarlas sin fin. Un simple reconocimiento es suficiente. Esto es ira. Esto es soledad. Esto es esperanza. Practica aceptarlas con amabilidad, como saludarías a un viejo amigo en la puerta. No necesariamente invitándolos a quedarse para siempre, pero reconociendo su presencia con respeto. Y recuerda, las emociones son visitantes temporales. Vienen y van. Pasan a través de ti como estaciones. Tu tarea no es congelarlas o luchar contra ellas. Tu tarea es reconocerlas, aceptarlas, y dejarlas moverse a través de ti sin convertirte en ellas. Al final, el dominio emocional no se trata de sentir menos. Se trata de sentir sabiamente. Se trata de estar profundamente vivo a tu mundo interior sin ser gobernado por él. Se trata de saber, puedo sentir ira sin arremeter. Puedo sentir miedo sin encogerme. Puedo sentir tristeza sin ahogarme. Etiqueta, acepta, respira, elige. Ese es el camino silencioso, poco glamoroso pero poderoso hacia la libertad. Capítulo 8. Transformando el paisaje mental. Las historias que nos contamos a nosotros mismos dan forma a las vidas que vivimos. A menudo, el sufrimiento no viene de lo que nos sucede, sino del significado que le asignamos. Un insulto se convierte en una declaración de nuestra falta de valor. Un fracaso se convierte en una profecía de futura derrota. Un solo momento de rechazo se convierte, en nuestras mentes, en toda una vida de inadecuación. Este es el trabajo silencioso e implacable de pensamientos negativos no examinados, y es una de las mayores causas de sufrimiento emocional. Los estoicos vieron esto con claridad. Enseñaron que los acontecimientos en sí mismos son neutrales. Son nuestros juicios los que les dan color, peso y carga emocional. Como dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Y la reacción comienza en el pensamiento. Antes de que haya ira, miedo, desesperación, hay una interpretación, a menudo tan automática que ni siquiera la notamos. Reencuadrar pensamientos negativos no es negar el dolor o pretender que todo está bien. Es ver el evento claramente, quitar las capas de narración catastrófica y elegir una perspectiva más empoderadora. Es la disciplina de desafiar el primer pensamiento, el pensamiento automático, y preguntar, ¿es esta la única manera de verlo? ¿Es esto incluso verdad? Imagina que un amigo cancela planes contigo. La mente no examinada salta inmediatamente, no les importo. No soy importante. Siempre me dejan fuera. Pero existe otra perspectiva, tal vez tuvieron una emergencia. Tal vez están abrumados. Tal vez esto no tiene nada que ver con mi valor en absoluto. Al reencuadrar, creas opciones. Reclamas poder sobre tu paisaje interno. No se trata de optimismo ingenuo. Se trata de flexibilidad realista, de reconocer que tu primera reacción emocional es a menudo la más ruidosa, pero rara vez la más sabia. Se trata de entrenar tu mente para cuestionar sus propios impulsos, para sostener sus propias narrativas a la luz. Comienza con notar. Cuando te sorprendas cayendo en la negatividad, haz una pausa. Nombra el pensamiento claramente, estoy pensando que no soy lo suficientemente bueno porque cometí un error. Estoy pensando que este fracaso me define. Nombrarlo debilita su control invisible. Los pensamientos prosperan en la oscuridad. Pierden su agarre cuando son expuestos. Luego, desafíalo. ¿Es objetivamente cierto que un error define tu valor? ¿Que un fracaso predice tu futuro? ¿Que un rechazo determina toda tu identidad? Los estoicos sonreirían suavemente aquí. Te recordarían que no somos nuestras circunstancias,
sino cómo enfrentamos nuestras circunstancias. El reencuadre también invita a la neutralidad. No todo necesita ser etiquetado como bueno o malo. A veces, los eventos son simplemente eventos, materia prima para el crecimiento, para la práctica, para la resiliencia. Marco Aurelio a menudo se recordaba a sí mismo: esto no es ni bueno ni malo. Simplemente es. Esta neutralidad es poderosa. Te permite encontrarte con la vida con las manos abiertas en lugar de puños cerrados. Con el tiempo, reencuadrar pensamientos negativos se vuelve menos sobre luchar contra la negatividad y más sobre construir un nuevo hábito de pensamiento. Un hábito de ver posibilidades donde antes veías callejones sin salida. Un hábito de interpretar los reveses como lecciones, no veredictos. Un hábito de compasión hacia ti mismo cuando tropiezas, en lugar de un juicio severo. Esto no significa que el dolor desaparezca. La vida aún te herirá a veces. Pero con el reencuadre, las heridas se convierten en maestros en vez de sentencias de vida. El dolor se convierte en algo a través de lo cual te mueves, no en algo alrededor de lo cual construyes tu identidad. Requiere esfuerzo diario. Algunos días, el reencuadre se sentirá natural. Otros días, las viejas narrativas te atraerán, fuertes y pesadas. Esa es la naturaleza de cualquier cambio profundo, desigual, imperfecto, humano. Pero cada vez que haces una pausa, cada vez que cuestionas, cada vez que eliges un mejor pensamiento, estás reconectando tu mente hacia la libertad. El reencuadre es, en última instancia, un acto de soberanía emocional. Es negarse a estar a merced de las peores interpretaciones que tu mente puede ofrecer. Es elegir verte a ti mismo, tu vida y tus desafíos a través de una lente que te fortalece en lugar de romperte. Pregúntate a menudo: ¿qué más podría significar esto? ¿Cuál es la forma más empoderadora de ver esto? ¿Qué vería aquí alguien más sabio que yo? En ese cuestionamiento, aflojas el agarre de la negatividad. Haces espacio para la sabiduría, para la resiliencia, para la paz. Te conviertes en el autor de tu mundo interior en lugar de un personaje pasivo arrastrado por cada pensamiento pasajero. Y eso, silenciosa y constantemente, lo cambia todo. Capítulo 9. La mente compasiva. La fortaleza a menudo se confunde con la dureza. Se nos enseña, sutil y abiertamente, que ser fuerte es ser insensible, moverse por el mundo intacto, construir muros lo suficientemente gruesos para que nada pueda penetrar. Pero la fortaleza más profunda no se encuentra en los muros. Se encuentra en la apertura, en el tranquilo y resistente coraje de la empatía y la compasión. La empatía es la capacidad de salir de ti mismo por un momento y ver el mundo a través de los ojos de otro. La compasión es la elección de encontrarte con ese entendimiento con amabilidad. Y aunque parecen dirigidas hacia afuera, comienzan siempre dentro. Practicar la empatía hacia los demás significa reconocer que todos están luchando batallas que no puedes ver. La ira de un extraño, la frialdad de un amigo, la traición de un ser querido. Raramente son expresiones puras de malicia. Más a menudo, son síntomas de heridas, miedos, necesidades no satisfechas. Los estoicos nos instaron a no ser rápidos en enojarnos, no porque la injusticia no exista, sino porque la ira nubla el juicio. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo: cuando estés a punto de encontrar falta en alguien, pregúntate: ¿qué falta mía se parece más a la que estoy a punto de criticar? Al ver la humanidad de los demás, no excusas todas las acciones. No renuncias a tus límites, pero suavizas la agudeza del juicio que envenena tu propia paz. Aprendes a decir: la acción de esta persona me lastimó, pero nació de su propia lucha. Este comentario me hirió, pero habla más de su dolor que de mi valor.
La empatía no se trata de absorber las emociones de los demás. Se trata de entenderlas lo suficiente como para no dejar que te controlen. Se trata de ver la ira sin responder con ira. Ver el miedo sin responder con miedo. Se trata de mantener tu propio centro estable y fuerte en un mundo que a menudo gira en caos. ¿Y qué hay de la compasión hacia ti mismo? En muchos sentidos, esto es aún más difícil. A menudo somos nuestros críticos más duros, nuestros jueces más despiadados. Perdonamos a otros por errores que nunca nos permitiríamos a nosotros mismos. Ofrecemos amabilidad a amigos mientras nos condenamos a nosotros mismos por los mismos tropiezos. Practicar la autocompasión significa atreverte a verte con la misma comprensión que extiendes a los demás. Significa reconocer tus imperfecciones sin dejar que te definan. Significa reconocer que el crecimiento es desordenado, que los errores son inevitables, que eres en cada momento un trabajo en progreso, y que esto no disminuye tu valor. Séneca escribió: nadie se vuelve grande de golpe. El crecimiento es un proceso. El dominio es un viaje. Y en este viaje, habrá días en los que pierdes los estribos, en los que actúas desde el miedo, en los que no vives a la altura de tus propios ideales. La compasión significa encontrarte con estos momentos no con autodesprecio, sino con curiosidad, preguntando: ¿qué puedo aprender aquí? ¿Cómo puedo avanzar un poco más sabio, un poco más fuerte? La autocompasión no es una excusa para evitar la responsabilidad. La verdadera compasión está arraigada en la responsabilidad. Dice: cometí un error y lo reconozco, pero no me defino por él. Aprenderé. Continuaré. Esta mentalidad transforma el fracaso de un callejón sin salida a una puerta. La práctica de la empatía y la compasión por los demás y por ti mismo crea una mente que es a la vez aguda y suave. Lo suficientemente aguda para ver con claridad, lo suficientemente suave para responder sabiamente. Previene que la amargura eche raíces. Mantiene el corazón flexible, incluso cuando el mundo te da todas las razones para endurecerlo. La empatía te enseña paciencia con los demás. La compasión te enseña paciencia contigo mismo. Juntas, construyen una vida de madurez emocional, donde la fortaleza se mide no por cuán ferozmente puedes luchar, sino por cuán elegantemente puedes resistir, entender y seguir adelante. Cada día ofrece oportunidades para practicar. Un colega te habla con dureza. Un extraño te corta el paso en el tráfico. Un amigo te decepciona. Tu propia mente te regaña por una tarea olvidada. En cada momento puedes elegir. Reaccionar ciegamente o responder con compasión. Endurecer o permanecer abierto. Ahogarte en juicio o elevarte en comprensión. La elección no siempre es fácil. Pero siempre es tuya. Y cada vez que eliges la empatía sobre la ira, la compasión sobre la crítica, la paciencia sobre la culpa, te vuelves más fuerte. No de la manera frágil de alguien que no puede ser tocado, sino de la manera profunda de alguien que no puede ser quebrado. Practica la empatía. Practica la compasión. Por los demás. Por ti mismo. Y observa cómo silenciosa, poderosamente, tu mundo se transforma. Capítulo 10. Tomando el timón de tu vida. Hay una línea silenciosa e invisible entre lo que te sucede y lo que eliges hacer con ello. Muchos nunca la cruzan. Pasan sus vidas atrapados en un ciclo de culpar a las circunstancias, culpar a las personas, culpar al destino, como si sus emociones fueran marionetas tiradas por la mano de otra persona. Pero la verdadera libertad, el tipo que nadie puede quitarte, comienza en el momento en que aceptas una simple e inflexible verdad: eres responsable de tus reacciones. No de lo que sucede, no de lo que otros dicen o hacen, sino del significado que le das, los pensamientos que entretienes, las acciones que eliges.
En las enseñanzas del estoicismo, esta distinción es sagrada. Epicteto lo dejó claro: no somos perturbados por los acontecimientos, sino por las opiniones que tomamos de ellos. Observa cuidadosamente, no niega que los eventos puedan ser dolorosos. Simplemente se niega a otorgarles poder absoluto sobre la vida interior. Tomar plena responsabilidad no se trata de culpa. No se trata de castigarte cada vez que te sientes herido o enfadado. Se trata de entrar en la propiedad. Es el acto silencioso y poderoso de decir: mi paz, mi crecimiento, mi dignidad. Estos son míos para proteger, míos para cultivar. Nadie más puede hacerlo por mí. Cuando rechazas la responsabilidad de tus reacciones, entregas tu vida interior al mundo. Permites que la rudeza de un extraño dicte tu estado de ánimo. Permites que un revés dicte tu autoestima. Permites que el caos de la vida determine si te mantienes firme o te derrumbas. Pero cuando reclamas la responsabilidad, reclamas la soberanía. Comienzas a vivir de adentro hacia afuera, en lugar de afuera hacia adentro. Este cambio no es ni fácil ni instantáneo. Exige una honestidad brutal. Exige que dejes de esperar disculpas que pueden no llegar nunca. Que dejes de esperar que las circunstancias mejoren antes de decidir estar tranquilo, centrado, completo. Exige que dejes de medir tu estado interior por condiciones externas. Y exige, sobre todo, que renuncies a la comodidad de las excusas. Hay cierta comodidad en culpar a otros. Nos absuelve del arduo trabajo del cambio. Hace del mundo el villano y de nosotros las indefensas víctimas. Pero la comodidad no es lo mismo que la libertad. La verdadera libertad es incómoda. Requiere el coraje de ver tu propio papel en tu propio sufrimiento. Requiere la humildad de admitir: elegí este pensamiento. Alimenté esta emoción. Actué desde este impulso. La responsabilidad no significa perfección. Seguirás sintiendo la picadura de la ira, la atracción de la tristeza, la oleada del miedo. Eres humano. Pero con responsabilidad, te atrapas más rápido. Retrocedes antes. Posees el proceso en lugar de ser poseído por él. Marco Aurelio, enfrentando traiciones, guerras y las infinitas presiones del imperio, escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. La fortaleza, la verdadera fortaleza, no se encuentra en controlar lo incontrolable. Se encuentra en dominar lo que siempre está a tu alcance: tu interpretación, tu intención, tu respuesta. Cuando tomas plena responsabilidad de tus reacciones, comienza una transformación. La crítica ya no te destruye, te informa. Los reveses ya no te definen, te refinan. El comportamiento de otras personas ya no dicta tu clima interior. Te conviertes en el cielo constante sobre las tormentas pasajeras. Esto no significa que excuses el maltrato. Los límites también son parte de la responsabilidad. Si alguien te falta al respeto, puedes y debes responder con claridad y firmeza. Pero incluso entonces, la energía que traes, la calma o el caos que encarnas, es tu elección. La responsabilidad es empoderamiento. Es la armadura silenciosa que protege tu paz en un mundo ruidoso. Es la brújula invisible que te mantiene firme cuando la vida te arrastra en 1000 direcciones. Y no es una decisión única. Cada día se te dan 100 oportunidades para practicar. Cuando alguien te corta el paso en el tráfico. Cuando un amigo te decepciona. Cuando tus planes se desmoronan. Cada momento pregunta: ¿reaccionarás ciegamente o responderás conscientemente? ¿Culparás o asumirás? Con el tiempo, estos pequeños momentos moldean tu carácter.
Construyen un fundamento de fortaleza que no puede ser sacudido por el comportamiento de otros o la imprevisibilidad de la vida. Forjan una resistencia que no es ruidosa ni ostentosa, sino silenciosa, constante, inquebrantable. Tomar plena responsabilidad de tus reacciones no es solo una habilidad. Es una forma de vida. Una declaración de que ya no estarás a merced de fuerzas fuera de tu control. Un compromiso de vivir desde dentro, anclado a tus propios valores, guiado por tu propia respuesta elegida. Sé dueño de tus reacciones, sé dueño de tu paz, sé dueño de tu vida. Capítulo 11. Liberando el peso innecesario. Hay un peso que cargamos sin siquiera saberlo. Pesa sobre la mente, aprieta el corazón, nubla nuestro juicio, y está hecho no de lo que otros nos han hecho, sino de lo que nos negamos a soltar, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestros rencores. A menudo pensamos en la fortaleza como aferrarnos, mantenernos firmes, negándonos a ceder. Pero a veces la verdadera fortaleza es la tranquila decisión de dejar el peso que ya no nos sirve. A veces es en el soltar, no en el aferrarse, que nos volvemos libres. El ego susurra que siempre debemos tener razón, que cualquier desaire es un ataque, que cualquier pérdida de imagen es una humillación imperdonable. El orgullo nos dice que el perdón es debilidad, que seguir adelante sin venganza es rendirse. Los rencores nos convencen de que mantener la ira cerca de alguna manera nos protege de más dolor. Pero los estoicos, en su sabiduría, vieron las cosas de manera diferente. Entendieron que aferrarse a la ofensa, al orgullo, a la necesidad de vindicación solo nos encadena a las mismas cosas que afirmamos resentir. Marco Aurelio se preguntaba, ¿te enojarás con el mundo como si el mundo lo notara? Sabía que cargar con amargura es beber veneno y esperar que otro sufra. Liberar el ego no significa pensar menos de ti mismo. Significa necesitar menos del mundo para confirmar tu valor. Significa estar firmemente en quien eres sin requerir validación constante. Cuando tu ego está tranquilo, no te derrumbas ante la crítica. No necesitas dominar cada conversación. No temes estar equivocado porque tu identidad no está construida sobre el frágil pedestal de tener siempre la razón. Liberar el orgullo no significa volverte pasivo. Significa elegir la dignidad sobre la dominación. El orgullo exige que ganemos. La dignidad busca solo que actuemos con honor. Cuando sueltas el orgullo, puedes disculparte cuando es necesario, perdonar cuando estás listo, y alejarte de conflictos que de otro modo consumirían tu paz. Puedes estar en desacuerdo sin odio. Puedes corregir sin humillar. Puedes liderar sin necesitar estar más alto que todos los demás. Liberar los rencores es quizás lo más difícil. Los rencores se sienten justificados. Se sienten justos. Alimentan la ilusión de que nos estamos protegiendo al recordar cada daño. Pero en verdad, nos encarcelamos en el recuerdo de la lesión. Damos a las personas que nos lastimaron un espacio sin alquiler en nuestras mentes, permitiéndoles herirnos una y otra vez, mucho después de que el momento haya pasado. El perdón, en el sentido estoico, no se trata de olvidar o excusar el daño. Se trata de negarse a dejar que el daño pasado defina tu futuro. Se trata de elegir ser libre, incluso cuando otros han sido injustos. Séneca nos recuerda, la mejor venganza no es ser como tu enemigo. No sanas al reflejar el mismo dolor que recibiste. Sanas al romper la cadena, al elegir la paz sobre el conflicto perpetuo. La práctica de liberar el ego, el orgullo y los rencores no es un solo evento. Es una disciplina, una elección hecha diariamente, a veces por hora. Cuando surge el aguijón de la crítica, respiras y recuerdas, soy más que este momento. Cuando el orgullo te tienta a mantenerte firme, haces una pausa y preguntas, ¿qué importa más, ganar o la sabiduría?
Cuando surge el resentimiento, te suavizas y te susurras a ti mismo, ya no cargaré con este fuego. Y a medida que practicas, algo extraordinario sucede. La mente se vuelve más ligera. El corazón late más tranquilo. Te mueves a través de la vida con menos armadura pero mayor invulnerabilidad. No porque no seas tocado, sino porque no estás endurecido. No estás agobiado por cada insulto, cada malentendido, cada desaire. Puedes alejarte cuando sea necesario. Puedes perdonar sin olvidar quién eres. Imagina vivir cada día sin arrastrar las cadenas de ofensas pasadas detrás de ti. Imagina enfrentar desafíos sin la constante necesidad de defender tu ego. Imagina disculparte libremente cuando estás equivocado y perdonar rápidamente cuando otros tropiezan. Imagina el espacio, la claridad, la energía que inundaría de nuevo tu vida. Esto no es debilidad. No es ingenuidad. Es fuerza en su forma más refinada. La fuerza del autodominio. Libera la necesidad de tener siempre razón. Libera el deseo de probar tu valor. Libera la carga de la vieja ira y, al hacerlo, reclama algo mucho más precioso que el orgullo, tu paz. Capítulo 12. El arte de los límites saludables. Hay un poder silencioso en aprender dónde terminas tú y dónde comienzan los demás. En un mundo que a menudo glorifica el autosacrificio y la disponibilidad infinita, establecer límites puede sentirse incómodo, incluso egoísta, pero los límites no son muros que mantienen a las personas fuera. Son el marco que permite que existan la conexión real, el respeto mutuo y la paz auténtica. Los límites saludables son actos de autorrespeto. Dicen, sin agresión, esto es lo que necesito para estar bien. Esto es lo que no puedo permitir. Si he de vivir honestamente, esta es la línea que protege mi paz, mi tiempo, mi dignidad. Sin ellos, incluso las relaciones mejor intencionadas eventualmente se agrían en resentimiento y desequilibrio. Los estoicos, aunque hablaban menos explícitamente sobre los límites, vivían por ellos. Marco Aurelio conocía la importancia de proteger su vida interior contra la corrupción y la distracción. Escribió, la tranquilidad que viene cuando dejas de preocuparte por lo que dicen o piensan o hacen, solo por lo que haces tú. Los límites son precisamente eso. La elección consciente de controlar tus propias acciones, independientemente de cómo te arrastre el mundo. Establecer límites comienza con conocerte a ti mismo. Primero debes tener claridad. ¿Qué me agota? ¿Qué me fortalece? ¿Qué estoy dispuesto a ofrecer libremente y qué debo proteger? Sin esta claridad, estarás para siempre reaccionando, comprometiéndote en exceso, complaciendo a los demás, agotándote antes incluso de darte cuenta de por qué. Y una vez que lo sabes, el siguiente paso es la comunicación. Clara, tranquila, directa. Sin justificaciones, sin disculpas por ocupar espacio. Establecer un límite no es una confrontación. Es una expresión de verdad. Podría sonar así, aprecio la invitación, pero necesito esta noche para mí mismo. No estoy disponible para esa solicitud en este momento. Valoro nuestra relación y para que se mantenga saludable, necesito que acordemos ciertas expectativas. El lenguaje de los límites es simple. El desafío no está en las palabras, sino en la voluntad de decirlas y mantenerlas cuando son puestas a prueba. Serán puestas a prueba. A algunas personas no les gustarán tus límites, especialmente si se beneficiaron de tu falta de ellos. Pueden hacerte sentir culpable, cuestionarte, empujar contra tus límites. Ese es su derecho. Pero también es tu derecho y tu responsabilidad mantenerte firme sin ira, sin disculpas, sin drama. Séneca dijo, asóciate con personas que probablemente te mejoren.
Los límites saludables son como te aseguras de que tus asociaciones te elevan en lugar de agotarte. Son como proteges el espacio sagrado donde pueden florecer el crecimiento, el amor y el autorrespeto. La comunicación clara no significa crueldad. No necesitas ser duro para ser firme. De hecho, los límites más poderosos a menudo se hablan con calma, con amabilidad. No atacan. Simplemente afirman. Dicen, este es mi camino. Lo camino con apertura, pero elijo quién y qué camina a mi lado. Practicar límites te enseña que la paz no es la ausencia de conflicto. Es la presencia de claridad. Te enseña que decir no a lo que te hace daño es en sí mismo decir sí a lo que te nutre. Cambia tus relaciones de obligación inconsciente a conexión consciente. Pero quizás el aspecto más pasado por alto de los límites es este: debes honrar tus propios límites primero. No es suficiente declararlos a otros si tú mismo los traicionas secretamente. Si dices que no responderás correos electrónicos después de cierta hora, pero lo haces. Si dices que necesitas tiempo para descansar, pero dejas que la culpa lo anule. Cada autotraición erosiona tu confianza en ti mismo. Cada autotraición enseña a otros que tus límites son sugerencias, no compromisos. Honra tu palabra para ti mismo como sagrada. Otros aprenderán de tu ejemplo cómo honrarla también. Establecer límites saludables es un acto de amor, no solo por ti mismo, sino por aquellos con quienes interactúas. Establece expectativas claras. Previene resentimientos ocultos. Permite la conexión honesta sin el lento veneno de necesidades no satisfechas, no expresadas. Y es una práctica continua. Habrá momentos en que te sientas tentado a doblar tus límites para evitar la incomodidad, para ganar aprobación, para eludir la culpa. Resiste esto. Cada vez que te mantienes en tu verdad, incluso cuando tiembla, fortaleces tu centro. Te enseñas a ti mismo que eres digno del espacio que ocupas. Afirmas, una y otra vez, que tu paz es una prioridad, no una ocurrencia tardía. Comunica con claridad. Establece límites con calma. Protege tu energía sabiamente. Y observa cómo tu vida, lenta pero seguramente, se vuelve más ligera, más limpia, más libre. Capítulo 13. Navegando las tormentas de la vida. El estrés y la ansiedad no son defectos en tu carácter. Son respuestas naturales a las presiones de la vida, señales del cuerpo y la mente de que algo se siente amenazado, incierto, abrumado. Pero si bien son naturales, no tienen por qué gobernarte. Manejar el estrés y la ansiedad no se trata de fingir que la vida es fácil. Se trata de construir las herramientas y hábitos que te permitan moverte a través de la dificultad con firmeza, claridad y resiliencia. Los estoicos enfrentaron inmensa incertidumbre, guerras, exilio, traición, muerte. Sin embargo, buscaron sobre todo dominar su respuesta interna al caos. Como escribió Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Esta comprensión es el fundamento de todas las herramientas prácticas para manejar el estrés. No es lo que sucede fuera de ti lo que determina tu paz, sino lo que sucede dentro. La primera y más simple herramienta es la respiración. El estrés la constriñe, la acelera, la acorta. La ansiedad la atrapa alta en el pecho. Al ralentizar conscientemente tu respiración, profundizándola, extendiendo cada exhalación, envías una señal a tu sistema nervioso: estoy a salvo. Una práctica simple: inhala por 4 tiempos. Mantén por 4 tiempos. Exhala por 6 tiempos. Repite este ritmo cuando surja la tensión. Cuando el miedo apriete su agarre. No es magia. Es biología. El movimiento es otra herramienta a menudo pasada por alto.
Cuando la mente está agitada, el cuerpo lleva esa agitación. La energía necesita un canal. Camina, estírate, entrena, mueve tu cuerpo para mover el estrés a través y fuera de ti. Incluso unos pocos minutos de movimiento físico pueden transformar la ansiedad de una nube abrumadora a una señal manejable. Otra herramienta poderosa, reenmarcar pensamientos. La ansiedad a menudo prospera con el pensamiento catastrófico, imaginando lo peor, repitiendo fracasos, magnificando amenazas. Entrénate para desafiar estos pensamientos. Pregunta: ¿es este miedo verdadero? ¿Es cierto? ¿Es útil? La mayoría de los miedos colapsan bajo el peso de la indagación honesta. Reenmarcar no es negación. Es elegir una perspectiva que empodere en lugar de paralizar. El diario también puede convertirse en un santuario. Cuando el estrés se arremolina en tu mente, ponlo en papel. Escribe sin editar, sin juzgar. Deja que el lío enredado de miedos y frustraciones se derrame. A menudo, lo que se siente abrumador dentro de la mente se vuelve mucho menos monstruoso cuando se ve claramente en la página. El diario da forma a lo informe, lo que facilita entender, procesar y abordar. Y a veces, manejar el estrés significa pedir ayuda. Los estoicos valoraban la autosuficiencia, sí, pero también entendían el valor de la comunidad, de la sabiduría compartida. Séneca tenía amigos con quienes intercambiaba cartas de profunda reflexión filosófica. Marco Aurelio escribía recordatorios para sí mismo inspirados en las enseñanzas de otros. Buscar apoyo, una conversación, un mentor, una guía profesional, no es debilidad. Es sabiduría. Es el reconocimiento de que aunque debemos caminar nuestro camino solos, no necesitamos cargar cada carga en silencio. Una herramienta vital a menudo olvidada: simplicidad. La ansiedad a menudo crece en la complejidad. Demasiadas obligaciones, demasiadas tareas, demasiadas prioridades competitivas. Simplifica. Identifica lo que más importa hoy. Concéntrate en eso. Deja ir la necesidad de resolver todo a la vez. Séneca nos recuerda: sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. La complejidad alimenta la imaginación. La simplicidad te ancla en lo que es real, manejable, accionable. Manejar el estrés también exige aceptación. Acepta que algo de estrés es inevitable. Acepta que la ansiedad visitará como cambia el clima. Luchar contra el estrés a menudo lo amplifica. Aceptarlo con una mente de calma observadora, aquí está de nuevo, le roba gran parte de su poder destructivo. Te conviertes en un testigo en lugar de una víctima. Y sobre todo, recuerda que estas herramientas son prácticas, no actuaciones. Algunos días la respiración te calmará. Algunos días la ansiedad surgirá más alto a pesar de tus mejores esfuerzos. Esto no significa que estés fallando. Significa que eres humano. El dominio no se trata de nunca sentirse estresado. Se trata de construir una resiliencia más profunda, una mayor capacidad para volver al centro sin importar cuán lejos seas alejado. Construye estas herramientas en tu vida diaria. No esperes a la crisis para practicarlas. Haz de los ejercicios de respiración un ritual matutino. Haz del movimiento un no negociable diario. Haz de la reflexión y la simplificación parte de tu noche. Estos pequeños actos consistentes construyen una fundación que te mantiene firme cuando llegan las tormentas. Manejar el estrés y la ansiedad no se trata de eliminar toda dificultad. Se trata de cultivar un refugio interior, un lugar dentro de ti que permanece en calma incluso cuando el mundo exterior no lo está. No siempre puedes controlar las olas, pero puedes convertirte en un mejor marinero. Capítulo 14. Abrazando la imperfección. Hay cierta belleza en las grietas,
en lo inacabado, en las partes de nosotros mismos que preferiríamos ocultar. Sin embargo, para la mayoría de nosotros, el impulso natural es luchar contra la imperfección, corregirla, disfrazarla, superarla. Imaginamos que en algún lugar en el futuro, después de suficiente trabajo, suficiente logro, suficiente autodisciplina, finalmente llegaremos a una versión de nosotros mismos que está completa, impecable, más allá del error. Pero esta visión es un espejismo. La perfección no es el destino del crecimiento. Es el enemigo. Abrazar la imperfección no significa renunciar a la excelencia. Significa liberar la ilusión de que debes volverte impecable antes de ser digno de paz, de respeto, de autocompasión. Significa entender que los defectos no son fracasos. Son huellas dactilares de tu humanidad. Los estoicos nos recuerdan esto, suave pero firmemente. Marco Aurelio, quien gobernó un imperio y cargó con cargas que la mayoría de nosotros no podemos imaginar, aún escribía en sus meditaciones privadas sobre sus frustraciones, su ira, su impaciencia. No ocultaba estos defectos de sí mismo. Los enfrentaba con claridad y paciencia, sabiendo que el progreso era la meta, no la perfección. De la misma manera, practicar la autocompasión no se trata de excusar cada error. Se trata de encontrarte donde estás, con honestidad y amabilidad. Cuando tropiezas, y lo harás, la autocompasión dice, por supuesto que tropecé. Soy humano, pero no estoy definido por este momento. Cuando no alcanzas tus ideales, la autocompasión dice, veo mi brecha y seguiré intentando. Cuando fracasas, la autocompasión susurra, esto es parte del camino. Aún estoy en él. Sin autocompasión, cada error se convierte en una acusación personal. Cada imperfección se convierte en evidencia de que no eres suficiente. La mente entra en espiral, ¿por qué no puedo hacerlo mejor? ¿Por qué soy así? ¿Alguna vez lo haré bien? Y bajo el peso de esta dureza, el crecimiento se marchita. El coraje se encoge. El riesgo de intentarlo de nuevo se siente demasiado grande. Pero con compasión, los errores se convierten en información, no en condenación. Se convierten en maestros, no en verdugos. Ofrecen lecciones, no sentencias de vida. Séneca sabiamente dijo, mientras enseñamos, aprendemos. De la misma manera, mientras fallamos, crecemos, si estamos dispuestos a acercarnos a nosotros mismos con paciencia en lugar de castigo. La autocompasión es una disciplina. No es automática, especialmente para aquellos que han pasado años creyendo que la dureza es el único camino hacia la mejora. Requiere esfuerzo consciente notar la voz de la autocrítica elevándose y elegir en su lugar la voz del entendimiento. Puedes practicarlo de maneras pequeñas. Cuando olvidas una cita, en lugar de reprenderte, puedes decir, estoy manejando muchas cosas. Está bien olvidar a veces. Encontraré un mejor sistema. Cuando te sientes abrumado por la ansiedad, en lugar de llamarte débil, puedes decir, estoy llevando mucho ahora mismo. Me daré el cuidado que necesito. Cuando pierdes los estribos, en lugar de colapsar en vergüenza, puedes decir, ese no era quien quiero ser. Lo veo. Lo haré mejor la próxima vez. Cada uno de estos pequeños actos recablea la mente. Te enseñan que es seguro crecer, seguro intentar, seguro tropezar sin perder tu valor. Abrazar la imperfección también libera tus relaciones. Cuando aceptas tu propia humanidad, te vuelves más bondadoso con la humanidad de los demás. Dejas de esperar un comportamiento impecable. Permites espacio para los errores, para los malentendidos, para el crecimiento. Te encuentras con otros no con juicio rígido, sino con mano abierta. Esto no significa abandonar los estándares.
Significa enraizar esos estándares en el amor, no en el miedo. Significa entender que la excelencia nace no del miedo al fracaso, sino de la libertad para aprender, arriesgar, caer y levantarse de nuevo. Al abrazar la imperfección, reclamas tu humanidad compleja, hermosa y plena. Cambias tu enfoque de parecer perfecto a volverte pleno. Y ese cambio lo cambia todo. Eleva la carga insoportable de tener que llegar. Te da permiso para respirar, intentar, crecer en el aire abierto de la autenticidad. Las grietas permanecen, los bordes ásperos se quedan. Pero en lugar de ser marcas de vergüenza, se convierten en marcas de vida, de coraje, de resiliencia. Abraza tus imperfecciones. Practica la compasión, feroz, constante, inquebrantable, hacia ti mismo y descubre la fuerza tranquila e imparable que nunca nació de ser perfecto, sino de ser pleno. Capítulo 15. La mente en evolución. Crecer es vivir. Creer que quien eres hoy es solo el comienzo de quien puedes llegar a ser. Este es el fundamento de la resiliencia, del dominio, de una vida que se expande en lugar de contraerse bajo el peso de la adversidad. Una mentalidad de crecimiento no es solo una idea intelectual. Es una forma de abordar cada desafío, cada fracaso, cada victoria con la tranquila comprensión de que no estás terminado todavía y nunca lo estarás. Los estoicos entendían esto íntimamente. Su filosofía no se trataba de volverse intocable, sino de volverse adaptable. La vida, sabían, no se doblaría a nuestra voluntad. Nos rompería, reconstruiría, desafiaría y sorprendería. La sabiduría no yacía en exigir que la vida fuera fácil, sino en convertirse en el tipo de persona que podría encontrarse con la vida en toda su complejidad con manos firmes y corazón abierto. Desarrollar una mentalidad de crecimiento significa cambiar la forma en que interpretas la lucha. Significa ver el fracaso no como evidencia de inadecuación, sino como prueba de esfuerzo. Significa ver los reveses no como veredictos, sino como invitaciones. Cada obstáculo, cada dificultad, cada momento incómodo se convierte en una pregunta: ¿qué está aquí para enseñarme? ¿Cómo puedo volverme más fuerte a través de esto? El equilibrio emocional crece del mismo suelo. No es la ausencia de sentimiento. Es la capacidad de experimentar el espectro completo de emoción sin ser abrumado o definido por ninguna parte de él. Es la capacidad de afligirse sin desesperación, sentir ira sin violencia, sentir miedo sin parálisis. Es la capacidad de regresar al centro una y otra vez, sin importar cuán a menudo la vida te saque de curso. Imagina dos árboles en una tormenta. Uno es rígido, inflexible. El viento rompe sus ramas fácilmente. El otro es flexible. Se dobla, se balancea, se mueve con la fuerza del viento, pero no se rompe. El árbol flexible sobrevive porque no resiste la realidad, se mueve con ella. Este es el equilibrio emocional. No el rechazo a sentir, sino la negativa a romperse. Una mentalidad de crecimiento te enseña a esperar imperfección, no como excusa sino como un hecho de la vida. Te enseña a acercarte a tus emociones con curiosidad en lugar de miedo. Cuando surge la ira, preguntas: ¿qué límite necesita protección? Cuando la tristeza te visita, te preguntas: ¿qué pérdida estoy lamentando y cómo puedo honrarla sin ahogarme en ella? Cuando el miedo susurra, dices: ¿qué riesgo temo tomar y que revela eso sobre lo que valoro? El equilibrio emocional no significa apatía. Significa presencia. Significa que puedes permanecer contigo mismo a través de cada ola de sentimientos sin necesidad de suprimir, dramatizar o huir. Es el tranquilo reconocimiento: estoy sintiendo esto y puedo manejarlo. Marco Aurelio, enfrentando traiciones, plagas y guerra, se recordaba a sí mismo diariamente:
Si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa misma, sino a tu estimación de ella. Y esto tienes el poder de revocarlo en cualquier momento. En esas pocas palabras yace el corazón del equilibrio emocional. La capacidad de gobernar tu mundo interno incluso cuando el mundo externo es caótico. Para cultivar una mentalidad de crecimiento y equilibrio emocional, debes practicar no una vez, no ocasionalmente, sino diariamente. Debes celebrar el esfuerzo sobre el resultado. Debes perdonarte por los errores, no como una forma de excusar la complacencia, sino como una forma de alimentar la perseverancia. Debes aprender a encontrar valor en el intento, no solo en el resultado. Requiere humildad. La humildad de aceptar que nunca serás un producto terminado. Que siempre habrá más que aprender, más que refinar, más que descubrir dentro de ti mismo. También requiere coraje, el coraje de intentar, de fallar, de sentir profundamente y de seguir adelante de todos modos. El crecimiento es desordenado. El equilibrio es dinámico. Algunos días tropezarás. Algunos días caerás fuerte. Pero cada vez que te levantas, cada vez que eliges involucrarte con tu vida en lugar de retirarte de ella, fortaleces los músculos de la resiliencia. Con el tiempo, la voz de la derrota se vuelve más silenciosa. El miedo a la imperfección afloja su agarre. Dejas de preguntar, ¿soy lo suficientemente bueno? Y comienzas a preguntar, ¿cómo puedo mejorar? Dejas de temer al fracaso y comienzas a respetarlo como maestro. Dejas de intentar controlar la vida y comienzas a aprender cómo encontrarte con ella momento a momento con fuerza y gracia. Desarrolla una mentalidad de crecimiento. Cultiva el equilibrio emocional y encontrarás que la vida, incluso en sus momentos más duros, se convierte no en algo que soportas, sino en algo que continuamente estás dando forma, continuamente elevándote para encontrar. Conclusión, el camino continuo. Dominar tus emociones no se trata de volverte intocable. No se trata de construir muros tan altos que nada te alcance. Se trata de permanecer abierto y fuerte en el centro de tu propio ser, sintiendo todo pero eligiendo qué hacer con lo que sientes. Se trata de notar los primeros destellos de ira sin dejar que se enciendan en fuego. Se trata de oír los susurros del miedo sin dejar que dicten tu camino. Se trata de reconocer la tristeza, la ansiedad, el orgullo y el dolor. No como enemigos a vencer, sino como mensajeros a entender. Al aprender a entender tus desencadenantes emocionales, a notar las señales de tu cuerpo, a crear la pausa sagrada antes de reaccionar, estás reclamando una libertad que el mundo nunca te entregará. Una libertad que debes construir desde dentro. Al practicar la atención plena en lo ordinario, al cultivar una profunda autoconciencia, al etiquetar y aceptar tus emociones, estás aprendiendo a vivir en el presente con coraje y claridad. Estás reenmarcando los pensamientos que alguna vez te encarcelaron. Estás practicando la empatía, tanto por los demás como, igual de importante, por ti mismo. Estás dando el paso en la tranquila y profunda responsabilidad de tus propias reacciones. Ya no culpando al mundo por el clima dentro de tu mente. Estás liberando las pesadas cargas del ego, el orgullo y los rencores, esos ladrones silenciosos de la paz. Estás estableciendo límites con calma y amor. Hablando tu verdad claramente sin agresión ni disculpa. Estás manejando las inevitables mareas del estrés y la ansiedad. No luchando contra las tormentas, sino dominando el barco que navega a través de ellas. Y sobre todo, estás abrazando la hermosa, imperfecta, siempre desplegándose obra de quien eres. Estás eligiendo el crecimiento sobre el estancamiento, la resiliencia sobre la rigidez, la presencia sobre el pánico. Este viaje no es lineal. No es ordenado. No está terminado hoy o mañana o incluso dentro de un año.
Es una práctica de toda la vida, una decisión diaria de regresar una y otra vez al lugar más profundo dentro de ti donde la paz no es dada por las circunstancias, sino forjada por la intención. Y así, te dejo con esto, no necesitas ser perfecto para ser poderoso. No necesitas estar sin miedo para ser libre. Solo necesitas estar dispuesto a ver, dispuesto a sentir, dispuesto a elegir mejor, aunque sea solo un poco mejor cada día. Domínate a ti mismo suavemente, perdónate a ti mismo ferozmente. Camina firmemente y confía en que cada pequeño acto de dominio interior, cada pausa, cada respiración, cada acto de compasión, cada elección de responder en lugar de reaccionar está construyendo una vida de fortaleza silenciosa e inquebrantable. Si este viaje habló a algo dentro de ti, te invito a practicar lo que has aprendido, a compartirlo con alguien que te importa, y a continuar caminando este sendero. Cada paso importa, cada paso cuenta. Permanece presente, permanece arraigado, y sigue eligiendo la fortaleza dentro de ti. Para sentir sin ser dominado. Libre para responder sin estar atrapado. Libre para vivir sin cargar los fardos invisibles de un pasado al que ya no le debes nada. Esta es la revolución silenciosa dentro de ti. El primer paso en el camino hacia una paz inquebrantable.